Muy buenas tardes a todas y todos. Iniciamos después de un rico almuerzo en nuestras casas, compartiendo con la familia, esta jornada de Aula Bajo las Estrellas, el primer encuentro latinoamericano. Hoy día tenemos la charla Sistema de Seguimiento Continuo de Cuerpos Celestes, que está a cargo de Ismael Quispe Córdoba. Tiene un extenso currículum, yo creo que lo vamos a explicar, ingeniero en mecatrónica de la Universidad de las Fuerzas Armadas, también licenciado en Ciencia de la Educación, mención físico-matemática de la Universidad Nacional de Loja, docente de física, director del área de matemática y director de proyectos de robótica educativa en la unidad educativa La Porciúncula Sí. de la ciudad de Loja. Así que, Lenin, muy bienvenido y estamos a tu disposición en este momento. Muchas gracias con todos los participantes. Gracias por darse cita para poder conversar un poco de lo que se ha trabajado durante mis estudios, durante mi trabajo y lo que poco se puede hacer también dentro de la astronomía dentro de Ecuador. Bueno, como bien nos dijo Mario, mi nombre es Lenin Quispe, soy de Ecuador, de la ciudad de Loja. Y bueno, la conferencia que pretendemos dar el día de hoy está relacionada a un sistema de seguimiento continuo de cuerpos celestes de bajo costo. Bueno, la problemática que tenemos con respecto a este tema es que los valores de telescopios tecnológicamente avanzados son relativamente altos aquí en Ecuador, y bueno, por lo que pude en su momento conversar con algunos que están encargados de este primer encuentro, también sucede esto en algunos otros países. Entonces, aquí se adquiere la necesidad de poder implementar un sistema para generar un posicionamiento continuo. Vamos a relacionar un poco aquí algunos conocimientos que nosotros como docentes en algunas áreas de física dentro de secundaria podemos impartir a nuestros estudiantes, pero también siempre lo que me interesaba a mí a impartir a los chicos es decirles, bueno, esto no solo son números, no solo son letras, no solo son definiciones físicas, sino que debemos encontrar su aplicación. Y esa es la motivación al cual, en mi parte, me interesa siempre conversar con los estudiantes. ¿Y qué más? ¿Y qué mejor poderlo aplicar a algo de la ciencia que es la astronomía? Entonces, quizás lo vamos a relacionar por ahí con algunos cálculos matemáticos que hemos realizado para poder determinar relaciones de transmisión, poder determinar torques dentro del estudio de un telescopio astronómico. Y algo adicional que también nosotros pretendemos, o dentro de nuestro estudio, nuestro trabajo, es que no seamos también algo pasivos dentro de nuestras observaciones astronómicas, porque quizás cuando salimos al campo nos ilusionamos ver a Júpiter, a sus lunas, se ven hermosos y tenemos una cámara, la ubicamos a la cámara e intentamos tener una imagen muy hermosa de un cuerpo celeste. Queremos ir un poco más allá y ¿por qué no generar nuestro propio análisis científico? Al momento de tener nuestro sistema de seguimiento, podemos adquirir imágenes y obtener datos interesantes de esas imágenes, principalmente relacionados con los espectros electromagnéticos. Nuestra conferencia no va a estar relacionada tanto a lo que es el análisis científico, solo vamos a dedicarnos a lo que es el seguimiento de cuerpos celestes y bueno, esperemos que nos vaya muy bien y si es que hay alguna pregunta, podamos resolverla. ¿Sí? Bien. Creo que nosotros ya conocemos las características interesantes e importantes que nosotros tenemos al poder adquirir o poder tomar de un telescopio. Tenemos lo que es la apertura del espejo principal, distancia focal, relación focal, los aumentos que nosotros podemos ubicar en nuestro telescopio para observarlo, pero hay algo interesante que nosotros también debemos señalar, lo que es el campo visual, que el campo visual está relacionado a lo que yo puedo observar en el ocular de mi telescopio.
dependiendo de los telescopios, de los aumentos que yo voy a obtener, esa distancia focal va a estar muy relacionada a nuestro aspecto, porque una vez que yo pueda generar un posicionamiento un seguimiento continuo de un cuerpo celeste, también puedo llegar a realizar una cambiar de posición de cuerpos celestes. Si en este caso, si en una primera instancia estoy observando, por ejemplo, el cinturón de Orión a una estrella, por ejemplo, Nitak, yo puedo cambiar de posición y yo quiero observar otra estrella, puedo irme a Sirio. Entonces, este campo de visión es muy interesante, principalmente porque yo puedo, cuando vamos un poquito más adelante dentro de la ciencia, yo necesito generar un control de posición de mis actuadores o motores para ubicarlos de una estrella a otra. Que también, bueno, el campo de visión vamos a irlo señalando un poquito más adelante. En las tipos de monturas que nosotros podemos adquirir o tener, tenemos una montura simontal y una ecuatorial. Nuestro trabajo está relacionado principalmente a una montura ecuatorial. Y hay una característica importante en el momento en que nosotros realizamos una observación astronómica, que es la orientación polar. Si nosotros tenemos nuestro sistema de referencia, si la orientación polar es muy exacta de nuestro telescopio, el cuerpo celeste, que yo lo estoy observando mediante una cámara o mediante un ocular, siempre se moverá en el eje de las X, si tomamos nuestro sistema de referencia. Pero una vez que no tengamos una orientación polar exacta, ese cuerpo celeste se va a desviar hacia un eje Y. Hacia uno de los ejes. Y por lo tanto, lo que quiere decir es que no hay la precisión de la orientación polar. De la misma manera, hay instrumentos astronómicos que están incluidos dentro de los telescopios que también me permiten poder orientarme a esa orientación polar sea exacta y pueda seguir ese cuerpo celeste sin ningún movimiento adicional, únicamente en un solo eje. De la misma manera, estos elementos astronómicos sí son de alto costo también, y por lo tanto también insertamos lo que es un poquito de sensores en nuestro trabajo para mejorar esa orientación polar. Bueno, nosotros acá en Ecuador, por el hecho de estar en el centro, en algunas épocas del año podemos orientar hacia la estrella polar del norte, pero en otras épocas del año no lo podemos observar, tendremos que dirigirnos hacia la Cruz del Sur. Entonces, ahí cambian un poco nuestras configuraciones, ¿sí? Esto va a cambiar dentro de nuestro proceso y dentro de lo que estamos desarrollando aquí actualmente. Todo el trabajo que hemos desarrollado lo trabajamos un poco con la orientación polar, trabajaba con sensores principalmente para tener una eficiencia en esta orientación. Estos otros aspectos de nivelación del trípode y lo que es balance es importante también generar porque no podemos generar fuerzas adicionales a nuestro telescopio, ¿sí? Bueno, que no sean calculadas como lo que vamos a revisar posteriormente. Si generamos algunas fuerzas adicionales porque la nivelación no es correcta, porque el balanceo no es correcto, va a generar que el movimiento no se genere de manera correcta, no sea continua, y generar esfuerzos sobre todo en los actuadores. Esto es interesante que analizarlo para el desarrollo. Muy bien. Dentro de este diseño del sistema de posicionamiento continuo, en mi caso, yo lo que tengo es un telescopio astronómico Bresser Pollux. Creo que mi hermana me lo trajo desde España, me lo envió. Creo que el costo era de entre unos $250. Pero eso acá sí es un poquito más caro, está por alrededor de los $500, $600, uno de este tipo. Tiene una apertura de 150 milímetros, que lo hace, bueno, sí es interesante para lo que es observaciones planetarias y en parte para de cielo nocturno. Y bueno, lo que nosotros realizamos dentro de este trabajo es
incrementar dentro de este telescopio, que es el movimiento manual que nosotros generamos, hacerlo un movimiento que sea automático mediante un movimiento, una transmisión de movimiento eléctrico-mecánico. Tenemos algunos acoples para los motores, tanto al eje de declinación y el eje de ascensión recta. Y lo que decía anteriormente, lo que pretendíamos es de que al generar este seguimiento continuo en esta montura, queremos es adquirir y procesar las imágenes que nosotros obtenemos, que es relacionado a astrofotografía, pero haciendo un análisis ya científico, obteniendo esos espectros de luz y poder analizar diferentes aspectos, brillo, luminosidad, quizás si podemos obtener algunos elementos químicos dentro de estos cuerpos celestes. Entonces, este es el objetivo en realidad un poco más mayor al desarrollo de nuestra propuesta. Bueno, como lo observamos aquí en pantalla, aquí está una pequeña fotografía del telescopio que yo lo tengo, con sus características, y tenemos también un bosquejo de lo que se va a implementar dentro de cada uno de los ejes. Si ustedes observan, tenemos ya la ubicación de algunos motores. Este es un bosquejo realizado en algunos software de CAD, de simulación. Tenemos poleas, que es lo que vamos a trabajar principalmente. La relación de transmisión estará dada por poleas y por bandas. Observamos los motores como están ubicados tanto en el eje de ascensión recta y en el eje de declinación. En el eje de ascensión recta, como lo estamos observando, no hay problema por el peso añadido por los motores. No influye en medida en nuestros cálculos porque no está sobre eje, pero en el eje de ascensión recta sí es interesante aquí analizar el peso, la masa que tienen estos cuerpos adicionales, lo que es el acople del motor, el motor mismo, los ejes de transmisión, ya sea las poleas y las bandas que van a generar análisis dentro de nuestro movimiento. Dentro de nuestro estudio, antes de poder adquirir todos los elementos que nos permitan llegar a este objetivo que es el posicionamiento continuo, yo necesito generar una relación de transmisión entre estos dispositivos, estos elementos mecánicos de transmisión que nos permitan mantener a un objeto, un cuerpo celeste con movimiento aparente porque está relacionado a la rotación de la Tierra, mantenerlo en el mismo objetivo. Entonces, el movimiento de este cuerpo celeste tendrá que estar en relación al movimiento de nuestro telescopio. Como les decía nuevamente, principalmente en el eje de ascensión recta, si la ubicación hacia la estrella polar es correcta. Bien, todos los telescopios de montura ecuatorial, en cada uno de esos ejes consiste en un tornillo sin fin, como lo estamos observando aquí en la imagen de la izquierda. Tenemos un tornillo sin fin y una rueda dentada. Todos los telescopios ya tienen estas relaciones de transmisión del tipo de montura ecuatorial. Ahora, en mi caso de mi telescopio, el eje de ascensión recta tiene una relación de transmisión de 1 a 39 y el eje de declinación tiene una relación de 1 a 88. ¿Qué quiere decir esta relación de transmisión? Que el tornillo sin fin, mientras da 139 vueltas, la rueda dentada únicamente apenas dio una sola vuelta. ¿Sí? Entonces, esto es la relación de transmisión de los movimientos. El movimiento se reduce. ¿Sí? Pero debo de seguir analizando, porque recuerden que nuestro objetivo va a ser el de que mantener en el objetivo a nuestro cuerpo celeste. Si ustedes se han dado cuenta en sus telescopios, si ustedes todavía los tienen y el movimiento es manual,
Como observan, el cuerpo celeste sigue en movimiento y yo tengo que ubicarlo cada vez de manera manual, tanto en los dos ejes, para poder mantener la vista de ellos. Entonces, si yo me descuido un momento del ocular, ya el cuerpo celeste está ubicado en otra posición. Entonces, eso es lo que me interesa, mantenerlo siempre en el ocular en cada momento. Para yo generar estos cálculos de esta relación de transmisión, yo hago uso de dos aspectos interesantes. Lo que es el giro completo que tiene la Tierra, ¿sí? Cumpliendo 360 grados, en el cual tengo un valor, como lo observamos en la parte media, de 1.296.000 arcos por segundo de giro, ¿sí? Es que es la vuelta, el valor que genera el movimiento de la Tierra. Este valor que nosotros estamos ubicando en la parte inferior, que hablamos de 200 pasos por giro, está relacionado al actuador que nosotros utilizamos dentro de nuestro movimiento. El actuador que mejor se adapta a lo que nosotros queremos hacer es un motor a pasos. Yo puedo controlar los pasos que va generando poco a poco ese motor, de tal manera que el movimiento sea eficiente, sea preciso. Entonces, por lo general, todos los actuadores de paso a paso tienen una relación de 200 pasos por giro. Eso es lo que genera un actuador. Y por lo tanto, al utilizar estos valores, yo puedo obtener una relación de transmisión total. El valor que nosotros estamos mostrando en la parte inferior de 15,041 arcos por segundo está relacionada a la velocidad de rotación de la Tierra, ¿sí? Al momento de poder dividir estos dos valores, tengo una relación de transmisión total de 430,822. Estos cálculos lo podemos podemos comprobar estos cálculos. Ustedes mismos lo pueden hacer analizando el tiempo de rotación de la Tierra. Bueno, también lo mostramos ahí. Estos cálculos son exactos, no va a poder variarlos en ningún momento, salvo que el actuador que nosotros queramos utilizar sea de diferentes pasos. Pero de acuerdo a la mecánica y a los pesos que tenemos en nuestro telescopio, esto no podría variar. Siempre mantenemos una relación de movimiento de un actuador de un motor de 200 pasos por cada vuelta. Muy bien, esa es la relación de transmisión total, 430,82, para mantener posicionado el telescopio y el cuerpo celeste de manera continua. Pero recordemos que al inicio nosotros decíamos que que cada uno de los ejes del telescopio ya tiene una relación de transmisión, ya está ubicada ahí una relación de transmisión. Es por ello que debo de hacer uso. Ya está incluida una relación de transmisión, me falta otro más. Entonces ya puedo identificar mediante los cálculos presentados, puedo identificar la relación de transmisión entre el eje de ascensión recta, que es de 3,099. Aquí estamos ubicando en el denominador lo que es la relación de transmisión que nosotros habíamos identificado anteriormente. Esa es la relación de transmisión que debemos incluir dentro de nuestro telescopio. Aquí lo que estamos mostrando ya son los cálculos finales que se han realizado. Tenemos una relación de transmisión teórica, que es de 3,099 calculada, y tenemos la relación de transmisión real que vamos a utilizar. No vamos a tener una relación exacta, porque los dispositivos los elementos mecánicos que vamos a utilizar no van a variar en gran medida. Entonces, en el caso, por ejemplo, yo necesito un diámetro de polea conductora de 42 milímetros para el eje de ascensión recta, mientras tendrían la necesidad de un diámetro de polea conducida de 16. Al momento de dividir estos dos valores, 42 dividido para 16, me da una relación de transmisión de 3, ¿sí? Que se aproxima a la que yo requiero aproximar.
Bien, otro dato interesante y lo que les comentaba al inicio es de que al momento que yo tengo el balanceo ubico mi telescopio, debo de analizar de manera correcta el balanceo de mi telescopio, que esté nivelado el telescopio. Al no tomar en cuenta estas consideraciones, generan esfuerzos mecánicos adicionales dentro de nuestro telescopio. Y es por ello que nosotros aquí necesitamos hacer unos pequeños cálculos matemáticos que sí lo realizamos dentro del colegio en algunas instituciones de torques. ¿Sí? Momento flector, creo que eso sí lo hemos trabajado quizás en algún momento en alguna institución de colegio. Momento flector y momento torsor. ¿Sí? De acuerdo a los elementos que nosotros estamos ubicando. Yo he hecho un análisis sobre mi telescopio de los elementos que tengo. Como ven, yo tengo aquí el espejo secundario, tengo el espejo primario, la distancia a cual está ubicado el soporte del telescopio en sí, el peso del ocular. Ha sido necesario desarmar, en este caso, el telescopio y poder tomar medir sus masas. Es necesario medir sus masas y poder determinar específicamente sus valores con la finalidad de calcular esos momentos flectores y torsores. Nuevamente les digo, con la finalidad de que no se generen esfuerzos adicionales a los motores, porque eso nos va a perjudicar dentro de nuestro estudio. Miren, como observamos en la tabla, ahí tenemos algunas masas y pesos de cada uno de los elementos que vamos añadiendo a nuestro sistema de posicionamiento. Estamos teniendo los motores, ya incluimos el peso de los motores, incluimos el peso de las bandas, de las poleas dentro de nuestro sistema, inclusive de nuestro contrapeso. Tratamos de hacer que este esfuerzo sea lo mínimo posible, y por lo tanto es necesario generar estos torques para luego determinar el motor en realidad que deberíamos utilizar. También podemos hacer lo mismo para el eje de declinación, identificando los elementos que tienen. Fíjense como en la parte superior hacemos un análisis del momento de torsión, ¿sí? Pero en la parte final en la parte de abajo tenemos la imagen de cómo se analizaría el momento flector. En la tabla que estamos presentando, va a existir algunas variaciones de los elementos que nosotros ubiquemos dentro de nuestro ocular. No es lo mismo que yo ponga un aumento de un ocular a que yo quiera poner una cámara web. Entonces, estos valores de momentos flectores, de momentos torsores van a variar de acuerdo a los elementos que yo los utilice dentro de mis observaciones astronómicas. Por ejemplo, miren, yo lo que tengo es una cámara QHY 5L monocromática, que hice un poco de mis experimentaciones. Si yo quiero, esta es monocromática, pero si yo quiero adquirir imágenes a color, tendría que incluir un intercambiador de filtros, o quizás yo tengo una cámara reflex, quiero incluirla dentro de mi estudio. Para todo ello es necesario realizar los cálculos necesarios para encontrar que esos esfuerzos de los motores sean mínimos, ¿sí? Sean mínimos. Recordemos que tiene que todo el sistema estar en equilibrio. Bueno, también podemos hacer unos análisis mediante algunos software CAD, en lo cual se verifica y se comprueba los cálculos que nosotros hemos desarrollado durante este trabajo, tanto para el eje de ascensión recta y como, considerando los momentos de torsión y momento flector. Podemos, mediante el uso de software de análisis, podemos comprobar nuestros resultados y ver que sí, estamos trabajando de manera correcta en estos casos. Bien, recordemos que para el balanceo, nosotros al hacerlo un balanceo de una forma manual, nosotros lo que vamos haciendo es corriendo un poco el contrapeso, ¿no es cierto? Dependiendo de los elementos que tenga, yo voy ubicando el contrapeso en un punto o en otro, de tal manera que se pueda balancear el eje de ascensión recta. Como ustedes están observando en la tabla, ya tengo algunos valores de dónde debería estar ubicado ese contrapeso
para los diferentes elementos que voy a utilizar. Miren, por ejemplo, yo tengo para la cámara QHY, tendrá que estar a 29 milímetros. Miren, aquí se encuentra el contrapeso en esta parte de la imagen, del momento de torsión. CO representa mi contrapeso. Y esta variable X es la posición donde va a estar ubicado el contrapeso. Fíjense que después, para los otros elementos que yo utilizar, me da un valor negativo de menos 13,760, de menos 48, de menos 91. ¿Qué es lo que quiere decir eso? De que esa barra que contiene el contrapeso debe ser más extensa. El contrapeso no lo tendría que ubicar en este punto, sino más al exterior, generando otro tipo de problemas dentro de nuestro aspecto. Por ejemplo, en el caso, yo no podría ubicarle a mi telescopio una cámara reflex, porque al momento que yo lo ubique, tengo que primero cambiar la varilla que sujeta el contrapeso. Segundo, debería yo hacer un análisis si es que soporta, porque puede tener problemas de pandeo, por ejemplo. Y de acuerdo a lo que yo tengo en mi telescopio, solo por el hecho de utilizarlos para observaciones y para el trabajo que hice con la cámara QHY, ya se veía que había un pandeo de la varilla que soporta el contrapeso. Entonces, ahí hay que hacer otro análisis diferente. Entonces, en mi telescopio sería imposible ubicarle una cámara reflex, que son de las cámaras más profesionales, por su peso, no sería contraproducente, generaría esfuerzos mecánicos en mi actuador y por lo tanto no tendría una imagen muy interesante de analizar. También observamos algunos análisis de los momentos de torsión y reflexión en los ejes de declinación y ascensión recta. Y bueno, aquí también podemos hacer un análisis de torques. Ya teniendo el momento flector y el momento torsor, puedo generar el torque total. Este torque total me sirve para poder yo seleccionar el actuador que me permita generar el movimiento de manera continua y que no genere esfuerzos mecánicos. Entonces, el torque está relacionado también a la relación de transmisión que analizamos al inicio, ¿sí? Analizamos al inicio una relación de transmisión total. Entonces, los torques y las relaciones de transmisiones deben de ser las mismas para generar este análisis. Entonces, lo que nosotros conversamos a un inicio de la exposición también es necesario al final para generar ese torque. Entonces, de acuerdo a los cálculos que nosotros que hemos desarrollado tanto para cada uno de los ejes, por ejemplo, yo necesito un torque de 760 newtons por milímetro. Y ese torque únicamente lo tiene este actuador de modelo 17HS9425, que es un motor a pasos, ¿sí? Que tenemos dentro de nuestro análisis. Bueno, como les decía anteriormente, yo puedo, si quiero ir un poquito más dentro de esta investigación, no me concentro únicamente en lo que es el posicionamiento, perdón, en la posición continua del cuerpo celeste, pero si yo quiero cambiar de posición de un cuerpo celeste a otro, entonces yo también puedo hacer algo de control dentro de mis actuadores. Entonces aquí es necesario un poquito más de conocimientos, algo de programación, algo de un poquito de electrónica, que no es complicada, que se la puede realizar, que podemos adquirir esos conocimientos para hacerlo, y yo puedo hacer ese control en diferentes variables. Puedo hacer ese control mediante los grados, mediante los pasos o píxeles, si es el caso como el que lo hemos realizado nosotros hicimos un control mediante píxeles en el cual introducimos algo de visión artificial para poder observar una imagen y movimiento. Pero recuerden, nuevamente, esto es algo de aclarar, que si ustedes orientan de manera correcta ese telescopio en el eje polar, no es necesario nada de programación. Bueno, una programación sencilla, pero no es necesario visión artificial, por ejemplo. Solo necesitaría un actuador, solo un motor, y por lo tanto el costo todavía aún será mínimo, porque el cuerpo celeste tendría que moverse únicamente en un solo eje.
Si ya hay un cambio de eje, ya es un poco complicado. Ahí si ya se mueve hacia otro eje, tendría que utilizar dos actuadores. Bueno, miren, aquí ya están implementados nuestro sistema, tenemos nuestros motores, nuestros poleas que van interestados, también tenemos las relaciones de transmisiones, tenemos una polea de 20 dientes, una polea de 60 dientes, bueno, anteriormente creo que por ahí me equivoqué en algo, la relación de transmisión entre las poleas, por ejemplo, en la primera, en el eje de declinación es de 60-20. 60 dividido para 20 me da 3, y que es la relación de transmisión que necesitaba yo para este seguimiento. En el eje de ascensión recta, en cambio, yo tengo una polea de 20 dientes y una de 12 dientes. ¿Sí? Nos quedan 10 minutos. Gracias, Mario. Bueno, este es un diagrama sencillo, algo de electrónica básica. Para yo poder controlar estos motores, necesito un pequeño actuador, un sistema, un controlador, cualquiera controlador que yo quiera utilizar, lo puedo requerir y puedo realizar este control de manera sencilla. Solo es un circuito pequeño. Bueno, aquí lo que hemos también implementado un sistema de control para lo que es el movimiento de los motores mediante un conector VGA y el sensor que les estaba conversando para poder orientar correctamente al eje polar por medio de un cable RJ11. Bueno, aquí este es un análisis del campo visual que les comentaba también. Por ejemplo, miren la cámara que yo pude trabajar con la cámara QHY5L. Este es el campo de visión. Para tener un poquito más claro, el campo de visión es que, por ejemplo, veamos en la parte inferior, en esta figura, en la C y la D, el campo visual de la luna es de 0,5 grados. Si yo quiero observar la luna de manera completa en mi telescopio, yo tendré que tener un campo de visión de 0,5 grados. Pero si observamos en la figura que está al lado, en esta figura C, vemos que el campo visual que estoy yo observando de la luna es de 0,053 grados. Solo estoy observando una pequeña parte. Y esto está definido por la cámara que yo voy a utilizar. Toda cámara, dependiendo de que la adquiera, va a tener un campo de visión diferente. Esto tenemos que tener precaución al momento de poder realizar nuestros análisis. Y bueno, algunas pruebas que nosotros realizamos, por ejemplo, lo que les decía de la orientación polar. Si observamos en la primera imagen, estamos aquí utilizando, por ejemplo, una brújula de celular para poder orientar de manera correcta el eje polar. Pero si ven que la estrella o el cuerpo celeste debería tener esta trayectoria, en un solo eje debería tener su movimiento. Pero al utilizar un eje de brújula, observen cómo se desplaza hacia un otro eje. ¿Sí? Por lo tanto, ya aquí en este caso yo necesito controlar o automatizar los dos ejes de coordenadas. ¿Sí? También tenemos qué pasa si utilizo una brújula de mano, donde el error es mayor, y qué pasa si utilizo en este caso el sensor que estamos utilizando, el error va a ser menor, pero sigue siendo todavía un error y por lo tanto necesitamos mantener la automatización entre los dos. Bueno, estas son las pruebas que nosotros hemos trabajado durante este telescopio, ¿sí? De montura ecuatorial. Y bueno, lo que quiero mostrarles en este momento es un pequeño video de la estrella Sirio, en donde en la parte derecha estamos viendo una ventana que dice cámara. Yo estoy haciendo un control mediante visión artificial para poder ubicar el centro de la imagen y el centro del cuerpo celeste y con eso poder acercarlo, mantenerlo en el cuerpo celeste. Y en la parte derecha, en la parte izquierda ya tengo el cuerpo celeste que se está observando. Lo que quiero que ustedes observen aquí y lo que es interesante es el cambio de color que existe al momento de que este cuerpo celeste se mueva. Vamos a observarlo. El espectro electromagnético está variando. En unos momentos tenemos el espectro visual, el que nosotros tenemos.
porque en este caso yo utilicé aquí otra cámara diferente, una Sony, Sony Belle, pero igual es una cámara para astrofotografía, y por lo tanto puedo tener una imagen a color. Pero, y como les digo, lo que me interesa es ese cambio de color. El cambio de color lo que indica es que se está generando el espectro visual. Puedo observar el cambio de colores y por lo tanto analizar ese espectro electromagnético, y así utilizo una cámara más profesional, una monocromática, puedo adquirir algunos detalles interesantes científicos que yo puedo analizarlos utilizando la transformada de Fourier, por ejemplo, y que me pueden servir mucho para mi análisis científico. Llevar un poco más la observación astronómica en nuestros campos. Y bueno, esto es lo que hemos trabajado. Les agradezco a todos ustedes por escucharme en este momento, y quizás alguien tiene alguna pregunta que les pueda responder. Hola, Muy bien. buenas tardes. No sé si puedo Sebastián, preguntar. ahí voy a preguntar. ¿Puedes cerrar la pantalla Ya. si quieres? Ya. Primero, felicitaciones por el trabajo. Yo soy súper consciente de que ese tema de los motores es súper complejo. Me gustaría, no sé si tú lo podrías compartir en algún lado, como un poco más de detalle, porque Claro. encuentro que es un trabajo bastante interesante en el tema de los torques y de mantener la posición de un objetivo. Me parece que es bastante interesante el trabajo, así como lo presentaste tú. De verdad, muy, muy interesante, sumamente complejo de repente de presentar, así como lamentablemente, tú no puedes presentar así, mostrarnos, por ejemplo, cuál es el eje ecuatorial, yo los conozco, cuál es el eje polar. Si tú, cuando uno tiene un telescopio, ahí es facilito mostrarte con la montura, mira, este es el eje polar, este es el eje ecuatorial, Claro. etcétera. Me tengo una pregunta. Bueno, eso primero, si puedes en alguna parte compartir ese trabajo, si tiene una dirección de internet donde puedes revisar, estaría súper. El control de los actuadores, ¿eso tú lo programaste o bajaste alguna aplicación? Porque yo sé que hay aplicaciones para controlar ese tipo de motores, pero ¿tú lo programaste o bajaste una para hacer el control de los actuadores? No, la programación es sencilla mediante un microcontrolador sencillo. Es algo sumamente básico, es sencillo, no hay ningún inconveniente ahí dentro de la programación. Que se lo puede, si usted entra a alguna página de YouTube, puede adquirir la programación y utilizarla para el movimiento de los actuadores. Ajá. Pero ya si quiero yo ingresarme un poquito más, lo que les decía, a visión artificial, ahí sí ya es otra programación que es propia. Bueno, si me permite, Mario, le acabo de compartir un repositorio donde se encuentra el trabajo realizado, donde ya están los cálculos completos, algún análisis, si es que a alguien le interesa y puede revisarlos, se encuentra ahí. Solo no se encuentran los datos de programación, eso sí, les podría ayudar mediante correo electrónico, porque no está dentro de este repositorio, y ahí podrán ayudarse un poco. Y otra pregunta, respecto al cambio de color de las estrellas, ¿eso a qué lo asocia? Porque igual cuando uno tiene un telescopio se produce la aberración cromática, que es el cambio de colores de los cuerpos celestes. A mí me ha pasado que, por ejemplo, Venus en ciertas horas sobre todo a comienzos del atardecer, porque bueno, acá donde yo vivo solo se ven planetas casi cerca del verano, entonces no solo podemos ver Venus en el atardecer. Se produce aberración cromática, entonces por ejemplo Venus en un costado se ve rojo, en otro costado se ve azul, pero Sí, eso sí. es por aberración cromática, pues no es por una propiedad o por una cuestión de emisión, en este caso sería reflexión de la luz de Venus. Sí, El cambio claro, de color es por la aberración. sí, claro, pero recordemos que esos colores están producidos por elementos químicos o materiales que generan ese color por reflexión de la luz.
Entonces, quizás la parte visual, yo lo he puesto el video o ustedes mismos lo han identificado mediante sus observaciones que hay los cambios de colores, pero si yo quiero hacer un poquito más análisis, un poco más científico, yo utilizo, por ejemplo, elementos como transformadas de Fourier para yo adquirir esa información, esa frecuencia a la cual está oscilando en el campo no visible, en el campo no visible. Entonces, yo puedo obtener informaciones de ese cuerpo celeste. Como les decía, puedo obtener brillo, puedo obtener luminosidad, puedo obtener de qué está compuesto ese cuerpo celeste, qué materiales, así diferentes aspectos. De hecho, acá Kevin Pía Guzmán habla en el chat que tengo una duda. Esos cambios de la última imagen no se deben a variaciones meteorológicas en vez de astronómicas. Que va a existir variaciones meteorológicas, sí. Obviamente, las observaciones que yo traté de realizarles es fuera de la ciudad de aquí, en altura, que no sobrepasa los 1700 a 2000 metros sobre el nivel del mar. Que existe aberraciones, sí va a existir, pero los colores que nosotros observamos sí es puro, sí es del cuerpo celeste, sí es. Obviamente, cuando yo analice esos datos, quizás la frecuencia no corresponda a un determinado material. Entonces, ahí yo digo, no, me está causando problemas el clima, entonces tengo que ir a otro lugar más despejado en donde la información sea más nutrida en este caso. Esto es como la analogía que una podemos consulta hacer. respecto a lo mismo. ¿Tú conoces Sebastián. Perdón, es que tengo problemas de señal, entonces de repente se me cortan, no sé cuándo, perdón por si interrumpí. No, mi pregunta es respecto a la espectroscopía, si conoce algún software que lo haga de manera más o menos automática o hay que hacerlo todo con MATLAB o cosas por el estilo. No, hay programas porque me dan luminosidad y brillo, por ejemplo, el Salsa J. Ese yo puedo tener la imagen tiene que estar en punto .tif, yo la subo al programa y él ya me da el espectro electromagnético y me dice la luminosidad, por ejemplo. Sí, hay programas directos. De hecho, el Salsa J es un buen software para justamente ver la espectroscopía de la estrella o planetas también. Sí. Bueno, por el tiempo, me toca hacer el malo aquí de agradecer a Lenin. Muchas gracias. Sí. Gracias, Sebastián, también y ahí comunicarse entre ustedes, mandarse ahí por correos y generar este espacio. Claro, agradecerte nuevamente porque ya aquí después tenemos un receso de 15 minutos porque a las 3:20 horas de Colombia y 4:20 horas de Chile seguimos con charla y la charla de experiencia didáctica de astronomía para ambientes virtuales de la República El Salvador de Centroamérica, así que están todas y todos invitados si quieren estar en la charla en la sala 1. Y agradecerte, Lenin, por todo. Muchas gracias a todos ustedes. Eso.